Buenos chicos y chicas, esto es Entropía bajo control y el día de hoy estaremos realizando el ejercicio 22 del capítulo 3 de termodinámica de Engel. Como podemos ver, nos están pidiendo que llenemos unas tablas que en este caso son de sustancia agua. Las etiquetamos con índices de 1 al 4 para empezar. Bueno, tenemos que para 1 tenemos, como nos fijamos en las tablas, una temperatura de 50 grados centígrados, nos falta la presión y también de qué fase se encuentra esta sustancia. Lo primero que debemos hacer es mirar los datos que nos dan, como en este caso, entonces nos dieron una temperatura de 50, por lo tanto, hablando de la sustancia agua, nos vamos a las tablas de agua, donde vamos a encontrar en función a la temperatura 50 grados centígrados. La presión saturada es la presión que vamos a trabajar, que en este caso sería 12.352. Listo, ahora que encontramos la presión saturada, ya llenamos el primer índice de la tabla que nos están pidiendo por la presión en kilopascales. Ahora, para determinar la fase, tendríamos que encontrar algunos datos que se encuentran en las tablas. Por lo tanto, entonces podemos trabajar con el VF, el VG y el volumen total. ¿Cómo podríamos determinar esto? No tenemos que olvidar que VF es el volumen específico del líquido, el VG es el volumen específico del gas y el U sin su índice es de FG es de la mezcla. Listo, buscando en las tablas tenemos un VF a una temperatura de 50 grados centígrados de 0.01012, no podemos olvidar las unidades, siempre colocar unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. El VF tenemos que es de 12.026, también en metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, como podemos ver, también nos dieron un dato que es el volumen específico dado, que sería 7.72 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, para poder determinar qué fase es, utilizamos las tablas de fase de sistemas, que las adjuntaré en un archivo después, pero estas nos explican que el volumen específico tiene que ser menor al volumen específico dado, menos el volumen específico del gas. Como podemos comprobar, esto es cierto, por lo tanto, entonces tendríamos una mezcla líquido-vapor. Y con esto encontraríamos. Ahora, para el subíndice 2, como podemos ver, nos falta la temperatura y el volumen específico, pero nos dan una presión, ¿verdad? Y también nos dan su fase. Listo, vapor saturado. Entonces, nos vamos a dirigir a las tablas de agua, pero en base a la presión que se encuentran en A5. Lo que haremos a continuación es trabajar con una presión que es igual a 400. Una presión que es igual a 400 kilopascales. Como podemos ver, a esta presión encontramos una temperatura saturada. Cabe aclarar que hay que escribir bien todos los subíndices. Una temperatura saturada a 143.61. Con esto ya podríamos determinar la parte que vendría siendo la temperatura. Ahora, nos están pidiendo también Listo, nos están pidiendo el volumen específico. Hay una manera muy fácil de poder encontrar esto en base a estas tablas. Entonces, volvemos a coger nuestro volumen específico del gas y del líquido. Sí, del gas y del líquido, que se encuentran a una presión de 400 kilopascales. Entonces, tenemos que el VF es igual a 0,01084. Nunca olvidar las unidades de metros cúbicos sobre kilogramo. Y el volumen del gas, que también se encuentra en las tablas, de 0,46242 metros cúbicos sobre kilogramos. Y realizando la resta de estos dos, podemos encontrar que el volumen específico es de 0,4636 metros cúbicos sobre kilogramos de la resta de estos dos. Ahora, para determinar
la fase, hacemos lo mismo que realizamos anteriormente, que es el VF es menor al volumen específico, que tiene que ser menor al VG. Por lo tanto, esto también se cumple, entonces tenemos otra mezcla líquido-vapor. Listo, ahora continuando tenemos que para 3 nos dieron una temperatura y una presión. Nos falta el volumen específico y también la descripción de su fase. Bueno, empezamos, podemos trabajar en base a la temperatura o la presión, pero en este caso yo quise escoger la presión. A una presión de 500 kilopascales. Entonces vamos a trabajar que tenemos una presión igual a 500 kilopascales, que también esto lo vamos a buscar en las tablas. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es determinar la fase de estado de una manera muy sencilla, que puede ser a base de las temperaturas. Entonces tenemos una temperatura de saturación que encontramos en las tablas y una temperatura dada. Sabemos que la temperatura dada es de 250 y tenemos una temperatura saturada de 151.83 que se encuentran en las tablas de la izquierda. Siguiendo las propiedades de la fase de estado, tenemos que la temperatura saturada, si ésta se encuentra menor a la temperatura dada, cuando se termina la fase de estado, tenemos un vapor sobrecalentado. Ya con esto tenemos la fase. Ahora, para 3 tenemos que encontrar el volumen específico. Se puede realizar de una manera como se mostró anteriormente en el ejercicio 2, o para ser más específicos buscar en las tablas que nos están determinando, que en este caso sería vapor sobrecalentado. Ahora lo que vamos a realizar es una conversión. ¿Por qué? Porque en las tablas de vapor sobrecalentado se trabaja en MPa más no en kilopascal. Entonces tenemos que 500 kilopascales equivalen a 1000 kilopascales, disculpa, un MPa equivale a 1000 kilopascales. Después de realizar esta conversión tenemos que es de 0.5 MPa. Ahora buscamos en las tablas, como se puede mostrar acá, a 0.5 MPa y a una temperatura de 250, ya que es la temperatura dada. Aquí vamos a encontrar en las tablas que tenemos un volumen específico que es igual en las tablas A6, no podemos olvidar esta parte, en 0.47 en 0.47443 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, con esto ya tenemos entonces también el volumen específico. Ahora podríamos continuar llenando la tablita. Ahora, para continuar con el índice 4, nos están dando también una temperatura y una presión. En este caso también lo quiero trabajar en la presión. Entonces vamos a sentarnos y vamos a mirar entonces que entonces en la tabla A4 vamos a buscar. Entonces, continuando en la tabla A5, vamos a encontrar a una presión igual a 350 kilopascales. Vamos a encontrar entonces que una temperatura de saturación igual a 138,86 y una temperatura dada que ya la encontramos en la tabla, que sería igual a 110. Entonces tenemos que la temperatura saturada es mayor que la temperatura dada. Disculpen. La temperatura saturada es mayor que la temperatura dada. Por lo tanto, tendríamos un líquido comprimido y con esto determinaríamos la fase. Ahora nos faltaría terminar lo que viene siendo el volumen específico, pero en este caso es bastante sencillo, ya que podemos trabajar, por ejemplo, en las tablas. Siempre hay que tener en cuenta que las tablas de líquido comprimido
son muy similares en cuestión de datos. Las UEFs y todos los datos que se trabajan del líquido son similares a las de los líquidos saturados o vapor saturado, pues en este caso. Entonces, por ello, nos vamos a ir a buscar a una temperatura de 110 en las tablas de temperatura del agua. Lo pueden ver acá a 110. Entonces aquí podemos ver que a 110 vamos a encontrar entonces el volumen específico, que en este caso sería de 0.001052. Entonces en base a esto tenemos que el volumen específico del líquido es igual a 0.001052 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya con estos datos que tenemos, entonces podríamos llenar esto que nos falta de la tabla, 0.001052 con un líquido comprimido, y con esto finalizaríamos el ejercicio del 322. Gracias y espero verlos en el siguiente video.